El defensor del pueblo es una figura constitucional en República Dominicana y pertenece a este siglo XXI como un recurso para controlar el poder. El defensor del pueblo está en proceso de elección, es una combinación de la Cámara de Diputados con el Senado de la República. Lo que elige la Cámara de Diputados, elige ternas, luego de conocer todas las entrevistas y evaluaciones. Y ese proceso está en marcha desde hace ya varias semanas y el Senado de la República probablemente esta semana o la próxima estaría conociendo o eligiendo al defensor del pueblo, a sus suplentes y a sus adjuntos. Hemos invitado a José Manuel Jerez, abogado, que ha colaborado en Acento y ha escrito numerosos artículos sobre el defensor del pueblo, sus roles, la responsabilidad que tiene como organismo constitucional, el tema de la vinculación con decisiones importantes que se han tomado en París, en Venecia, acuerdos de los gobiernos para proteger y resaltar esta figura. José Manuel, muchas gracias por aceptar este diálogo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va ese proceso? ¿Cuál es tu lectura de las informaciones que se han publicado hasta ahora sobre el trabajo realizado por la Comisión de Diputados? Bueno, me siento muy bien. Muchísimas gracias, licenciado Rosario, por la invitación que usted nos hace a este prestigioso programa. A pesar del impasse sucedido la semana pasada, yo percibo que todo se tomará el curso normal, como debe de ser, como manda la Constitución y como manda los reglamentos de la misma Cámara de Diputados, en este caso específico, y también del Senado, que es quien tiene la última palabra, porque es quien va a elegir al defensor del pueblo, a sus adjuntos, a sus suplentes de las ternas que le envíe la Cámara de Diputados. Cuando usted habla de impasse, ¿a qué se refiere específicamente? Al problemita específico que sucedió la semana pasada, que la comisión especial se excedió en su mandato. Fíjese que los servidores... La Comisión de Diputados. La Comisión Especial de Defensor del Pueblo se excedió en su mandato porque la ley es muy específica y muy clara, porque las comisiones especiales es una facultad del Pleno de la Cámara de Diputados. O sea, una comisión especial puede ser conformada, si así lo decide el Pleno de la Cámara de Diputados, o puede no ser conformada, o sea, eso no, pero para un mejor desenvolvimiento de las labores que lleva a cabo la Cámara, cuando son asuntos específicos, pues se forma una comisión para que ésta rinda un informe. Pero en el caso específico del defensor del pueblo, el mismo reglamento de funcionamiento interno de la Cámara de Diputados, por ser un asunto de relevancia, como usted dijo al principio, constitucional, el mismo reglamento establece el procedimiento para elegir al defensor del pueblo, sus adjuntos y sus suplentes, así como también a los miembros de la Cámara de Cuentas, y dice cuál es el procedimiento que debe seguirse y la forma en que la comisión debe rendir el informe. O sea, dice taxativamente el artículo 263 del reglamento que una vez evaluado, una vez pasadas las entrevistas, la comisión debe enviar un informe al Pleno de la Cámara de Diputados en orden alfabético con 6 personas que conforman las ternas, en el caso específico del defensor del pueblo, en orden alfabético, simple y llanamente. Estos son los 6. Cuando hablamos de las ternas, se debe elegir la terna de uno, el defensor del pueblo como figura, ¿no? Los suplentes del defensor del pueblo. ¿Es uno o son 2?
No, pueden ser hasta 5. Hasta 5. Sí, según el artículo. Suplentes. Según el artículo. No, pero me refiero a los adjuntos. Una cosa es los adjuntos y Sí. otra cosa es el suplente. No, dos suplentes. Dos suplentes. Dos suplentes. Entonces son 2 suplentes. Y los adjuntos, que pueden ser hasta 5, porque Hasta van a 5. ser los adjuntos que van a manejar temas por áreas, vinculados con la Defensoría del Pueblo. Exactamente. Bien, esas ternas, cada una debe ser entregada con 3 nombres. Porque son ternas. No, con 6. Con 6. Fíjese bien, la comisión, cada terna, por ejemplo, la terna de Defensor del Pueblo, debe bajarla con 6 nombres. La terna del primer adjunto con 6 nombres. Del segundo adjunto con 6 nombres. Y así con los suplentes. Ahora, la Cámara de Diputados, al conocer de las ternas, de los 6 elige 3. Que son ternas. Sí. Entonces la envía al Senado de la República. Y el Senado, de los 3, elige uno. Y ese es o el Defensor del Pueblo, o el adjunto primero, el adjunto segundo, el suplente, el segundo suplente. Ya, de esas ternas no se puede escoger ninguno que haya sido rechazado para otra posición como adjunto o para otra posición, digamos, menos relevante. No, usted dice de lo que componen. De lo que componen la terna, por ejemplo, a Defensor del Pueblo. No, puede, por ejemplo, si el Senado quiere. Si el Pleno entiende. Varía. Sí, puede. Las ternas que presente la Cámara de Diputados. Claro que sí. Lo que pasa es que hay candidatos que aspiraron específicamente a ser primer adjunto o segundo adjunto. O sea, es una cuestión, pero... si usted aspiró a ser defensor del pueblo y lo ponen como adjunto, no, está el Senado es libre en ese sentido. Es soberano. Bien, José, me gustaría igualmente saber, ¿las personas que fueron como candidatos pudieron entender el rol que tiene el defensor del pueblo y el papel que juega? Bueno, con el respeto que me merecen esos colegas, debo decirle, y me perdonan, pero debo decir la verdad, la mayoría desconocía no solamente la figura en sí, a fondo del defensor del pueblo, yo diría que en términos inclusive rudimentarios, no solamente eso, y pido también excusa, lo digo sin ninguna malicia, con toda humildad. No tienen tampoco por qué ser expertos, pero la mayoría de los que componían la comisión desconocían. O sea, uno se da cuenta por las preguntas que hacían, como que no dominaban, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿y cómo personas que desconocen esta figura pueden evaluar? Porque se supone que quien te evalúa debe tener un conocimiento. Si no a tu nivel. Exacto. Entonces ¿en base a qué? O sea, ¿cómo te pueden...? Pero vuelvo y le digo, ellos no están obligados a ser expertos en esa área, y más una figura tan novedosa como esta y tan desconocida inclusive por profesionales del derecho. O sea, pero eso es parte, esa es una de las áreas sustantivas. Vamos a hablar del origen de ese desconocimiento. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con José Manuel Jerez y volvemos en un momento. José Manuel, una pregunta que yo creo que debe ayudarnos a entender este fenómeno. La defensora del pueblo que va a ser sustituida, doña Zoila Martínez de Medina, ¿entendía el rol que le tocaba jugar? Fíjate, el caso de doña Zoila hay que evaluarlo con mucha objetividad. En el momento que ella le tocó asumir esa función, todo lo que tuvo que pasar, no tenían ni siquiera local. O sea, como ella dice que ella comenzó menos 20 grados bajo cero. Y ya a la edad tuvo situaciones que no es necesario mencionar en esos momentos pero
ella ha podido por lo menos sentar una buena zapata y sobre todo, ella ha reclutado muy buenos recursos humanos. Se lo digo porque yo he entrado al portal, ellos tienen un programa de televisión semanal que lo suben a YouTube, yo he podido ver y hay muy buenos, excelentes profesionales. Pero el defensor del pueblo no está para auxiliar a personas abandonadas. No, es una... José Manuel, tú que has escrito y que conoces y que tiene una visión completa, global, del rol que le toca jugar al defensor del pueblo, tú sabes que es contener los abusos, los excesos de poder. Licenciado Rosario, fíjese, oye bien, el defensor del pueblo es el órgano constitucional autónomo que tiene más atribuciones y más competencia de todos los órganos constitucionales autónomos que existen en la República Dominicana. Entonces necesitamos recuperar la naturaleza de ese órgano. Oiga, el defensor del pueblo está llamado, bien, fíjese, a supervisar toda la administración pública, no solamente la administración pública central, sino a los mismos órganos constitucionales autónomos, en virtud del principio de la división de poderes, de frenos y contrapesos. Bien, fíjese, a supervisar. Si un funcionario de la categoría, del nivel que sea, comete un exceso, una arbitrariedad, o emite un acto administrativo contrario a derecho, el defensor del pueblo tiene que hacerle recomendaciones para que éste enmiende el error. Pero para eso tiene que tener un conocimiento profundo. Yo lo dije en mi entrevista, tiene que tener un conocimiento profundo en 5 áreas, profundo, en derecho administrativo, derechos fundamentales, justicia constitucional, derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los derechos fundamentales ya no están en la Constitución. Pues la mayoría de las personas entiende que el defensor del pueblo es una especie de defensa civil. Eso es lo que hemos visto y es lo que se transmitió con la selección y ejecución de la Defensoría del Pueblo hasta este momento. Usted Fíjese, lo sabe. Hubo un famoso candidato que fue a varios programas de televisión y dijo que el defensor del pueblo solamente necesitaba saber leer y escribir. Fíjese, está hablando de un profesional, de un prestigio. Sí. Oiga. Pero no significa que esa es una área, una de las cosas, si nosotros, por la gracia de Dios y el beneplácito de las autoridades que están llamadas a elegir esa figura, esa es una área fundamental. El defensor del pueblo tiene 2 áreas básicas o fundamentales. La primera es la dirección de tutela de derecho y la otra es la formación, divulgación, educación en derechos humanos, en derechos fundamentales. Pero la ley que estableció la Constitución en primer lugar y luego la ley del defensor del pueblo no establece que el defensor del pueblo debe ser un abogado. Fíjese lo que le voy a decir, es cierto, porque el legislador... ¿Puede ser un lego? El legislador no. Dice que tiene que tener amplio conocimiento de la administración pública y de la gestión gubernamental. También. Pero fíjese lo que sucede. El legislador y también el constituyente, porque primero esa figura se creó por vía legislativa en el 2001. Sí. Luego en el 2010 la Constitución lo recoge en los artículos de 190 al 92. Esa figura del defensor del pueblo, que está llamado a jugar un papel estelar, no solo en la defensa de los derechos fundamentales, sino en la supervisión
de toda la administración pública. O sea, que la atribución que se le da a esa institución es una atribución bastante amplia y que necesita de expertos. O sea, la crema innata del saber debe estar en la Defensoría del Pueblo. Bueno, yo fui de los partidarios de que se estableciera y defendí siempre la Defensoría del Pueblo como un recurso importante frente a los abusos de poder y los excesos del poder por parte de los políticos dominicanos de los y funcionarios que son políticos. Pero lo que hemos visto es que se ha disminuido el concepto de Defensoría del Pueblo y se ha reducido a una simpleza que en definitiva no cumple ni sirve para nada. Porque ser defensor del pueblo en las condiciones en las que lo fue Zoila Martínez de Medina, definitivamente no sirve. Ahora bien, a mí me gustaría saber, ¿usted cree que habría que modificar la ley o habría que ofrecer instrucción a la Cámara de Diputados y al Senado sobre cómo debe hacerse el proceso de elección del defensor del pueblo y cuál debe ser la característica de las personas seleccionadas? No, fíjese. ¿O hay miedo? Yo entiendo, pueblo? Fíjese, retomando de nuevo la pregunta que usted me hizo, usted me decía que es cierto, la ley no dice que debe ser abogado, pero fíjese, nosotros adoptamos la figura, porque usted sabe que esta figura es una figura que nació en los países escandinavos, así es. Específicamente en la Constitución de Suecia del año 1809, que luego pasó a Portugal. Perdón, del año 1809, pero luego pasó a Portugal en la Constitución del 76 y España en la Constitución del 78. Entonces, de la Defensoría del Pueblo de España, que nosotros tomamos el modelo, porque el ombudsman europeo solamente estaba enfocado en supervisar la administración pública, pero al pasar por el constituyente español, además de esas funciones, le asignó las atribuciones de defensa de los derechos fundamentales. Entonces, ese es el modelo que nosotros adoptamos, aunque el constituyente y el legislador ordinario, como una forma democrática de apertura, de que no se le ponga cortapisa, a nadie para que pueda, no puso que debe ser de X o tal profesión, pero si usted se fija, todos los defensores del pueblo que ha tenido España, desde que se designó el primero, han sido abogados. Como pasa con la Junta Central Electoral, que se permite que el presidente exclusivamente abogado, los demás miembros tienen que ser de otras áreas, pero no necesariamente es así. Vamos a hacer una última pausa, José Manuel, y volvemos con la última parte de esta conversación. José Manuel Jerez, tengo que confesarte que he aprendido mucho sobre el Defensor del Pueblo con tus artículos en acento, sobre toda la historia del Defensor del Pueblo y todo esto que tiene que ver con los acuerdos, los pactos, el Pacto de Venecia, el Pacto de París, que son acuerdos que tú has señalado como documentos fundamentales para entender este rol. ¿Cuál es tu criterio sobre la versión que se ha hecho circular últimamente de que Fidel Santana sería ya el preseleccionado, el señalado políticamente para ejercer la función de defensor del pueblo? Yo creo que si eso era la intención, diría yo, y era lo que se vislumbraba la semana pasada, yo creo que eso se abortó. Se vio que había un gran rechazo de la sociedad y se detuvo. Yo creo que eso se va a retomar ya, y entiendo que se dejará
a que en base a las capacidades, en base a se elija un buen defensor. ¿Tú crees que los políticos militantes deben ser excluidos de la Defensoría del Pueblo? No, es que el artículo 11 de la ley 1901 que instituye el Defensor del Pueblo dice expresamente que no puede ser un activista político. Taxativamente lo prohíbe, artículo 11 de la ley. Y debe ser así, porque tú estás llamado, como usted, a fiscalizar, a inspeccionar, a controlar el poder. Entonces, eso te ata. Tienes una persona, como lo establece la misma Constitución y la ley, que goce de una independencia, que pueda recomendar, que no esté parcializado, que no abrigue odio ni con un sector ni con otro, que busque que las cosas se corrijan, mire, déjeme decirle algo, don Fausto. El defensor del pueblo, en un sistema democrático, por ejemplo, un presidente que quiera hacer las cosas bien, ajustándose a la ley, a la ética, el mejor colaborador que tiene ese presidente es el defensor del pueblo. Porque el defensor del pueblo que le va a estar supervisando a todos los funcionarios y le manda informe, recomendación a los funcionarios, miren esto, corrige esto. No tiene que hacer ninguno. Eso es vinculante, es decir, tienen que dar seguimiento y aceptar los funcionarios las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. Deben hacerlo, es un deber del funcionario, o por lo menos explicar, dar las razones por qué actuaron de esa forma y no de otra. Y siempre las razones tienen que estar fundamentadas en la ley, en la normativa, porque recuérdese que los funcionarios, servidores públicos, solamente pueden hacer aquellas cosas que la ley manda. ¿Cómo es la relación del defensor del pueblo con respecto a la justicia y en particular al Ministerio Público? ¿Hasta dónde llega el límite? El límite llega en el aspecto jurisdiccional de la justicia, pero en el aspecto administrativo, por ejemplo, el Poder Judicial hace compra, el Poder Judicial emplea servidores públicos, el Poder Judicial en esos aspectos administrativos, el defensor del pueblo de República Dominicana, si hay violaciones a los procedimientos administrativos o si se le violan los derechos a los servidores públicos o a un particular en el ámbito administrativo, no jurisdiccional, el defensor del pueblo tiene competencia, tiene atribución. ¿Tú crees que estamos corriendo un riesgo con la Defensoría del Pueblo en este caso en relación con la elección de personas que tienen ambiciones políticas, como ya lo hubo en el pasado con la Junta Central Electoral? Vuelvo y le digo, después de lo que pasó la semana pasada, no creo que todos se han derrumbado y creo que van a ser, entiendo yo, es lo que yo percibo, porque si no lo hubiesen elegido ahí y no suspenden eso, porque fue tanto y creo que sí, y más conociendo el perfil de los que tienen poder de decisión, se van a decantar porque la persona escogida sea una que reúna las mejores condiciones y que pueda hacer un servicio útil. Cuando usted dice el perfil, ¿se refiere a la comisión o se refiere al pleno de la Cámara de Diputados? No, al pleno. El pleno que tiene el poder. ¿Y cómo usted tiene un perfil del pleno? ¿Quién va a tomar la decisión en el pleno? ¿El PRM o el PLD? No, por eso es que se necesita un gran consenso para hacer una elección que no sea, ¿Y usted cree que hay consenso? Que no sea una sola fuerza. ¿Y usted cree que hay consenso? Deben llegar porque de lo contrario no se elegiría. Entonces para eso entiendo yo que vamos a hacerlo y el pleno es que escoge, porque el informe que rinde la comisión es una orientación al pleno, que no es vinculante. El pleno puede acogerlo o no acogerlo, rechazarlo, total o parcialmente. Ya pasó con el caso de la Junta Central Electoral,
cuando se escogió a Julio César Castaño Guzmán. Nunca estuvo en ninguna de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados. Esas son de las cosas. Y él estaba como sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esas son de las cosas, licenciado Rosario, que debemos ir ya corrigiendo. Y son de las cosas inclusive, fíjese, que como no se respeta el orden establecido, eso también el defensor del pueblo tiene que velar también por eso, porque se cumpla lo establecido. Finalmente, ¿usted cree que los políticos y funcionarios dominicanos le tienen miedo a un defensor del pueblo con fuerza y con conocimiento de su rol? No, un político corrupto, un político autoritario, un político que desconoce, que quiere desconocer la ley, que quiere hacer su propia voluntad, sí, ese sí. Para ese político, defensor del pueblo, porque es lo que quiere no ceñirse a ningún, pero un político, específicamente un presidente que es jefe de gobierno, además de jefe de Estado, que quiera hacer las cosas bien, ajustada a la ley, de forma ética, vuelvo y le repito, el defensor del pueblo, con conocimiento, con formación, es el mejor aliado que él tiene, porque es el que le va a chequear cómo está funcionando la administración. Bueno, y sin apaviento va a hacer la cosa, porque en última instancia es que el defensor del pueblo, en caso debe usar otros medios para hacer valer, pero si la cosa desde un principio se dan las razones de por qué se hizo esto y se convence que fue conforme a la ley, ya usted sabe que en el pasado tuvimos un gobierno y un partido que dijo, ustedes quieren defensor del pueblo, pues miren, le vamos a dar defensor del pueblo, tengan ahí, y le distorsionó totalmente la intención y el rol al defensor del pueblo para que supieran cómo era la forma de matar una institución sin que definitivamente pareciera que la estaban matando. Eso en términos democráticos no tiene perdón de Dios. José Manuel, muchas gracias por esta conversación. Me alegra muchísimo que hayamos podido tener este diálogo. Y gracias a los amigos que nos siguen a través de Acento TV y de las redes y de todas las formas por las que transmitimos estas conversaciones. Muchas gracias. Gracias a ti.